y ese mega deja de descargar una cantidad como giga y media y pum, que tiene que esperar como 4 horas para que descargue otra giga y media y así. Entonces la descarga de MATLAB pues, se demora un ratico. Pero bueno, ahí esperemos que no lo vayan a necesitar ya mucho. Entonces, la vez pasada vimos este, este mapa conceptual, ¿sí? Que era como la representación o el resumen, bastante resumido, de lo que son los sistemas de control y de lo que vamos a manejar como tal, ¿sí? O sea, todo eso, todas las herramientas matemáticas, todo lo que se ha visto ha sido para llegar acá y generar los algoritmos de control a partir del tipo de dinámica de la planta. Pero entonces, para generar estos algoritmos de control hay una amplia, digamos, cantidad de características dependiendo el tipo de sistema, el tipo de dinámica, el tipo de equipos, el tipo de control. ¿Sí? Entonces, para ello se generó un tipo de clasificación, ¿sí? Intentando agrupar la mayor cantidad. Realmente son varias clasificaciones y todas dependen de algo. Entonces, por ejemplo, y bueno, son muchas las clasificaciones posibles de realizar y aquí se presentan las de mayor interés, digamos las más comunes. La, primero, la primera es de acuerdo a la acción de control, ¿sí? Es decir, a la variable que activa el sistema a controlar. Y hay de dos tipos. Está el control a lazo abierto y el control a lazo cerrado, ¿sí? A lazo abierto es la acción de control independiente de la salida. Sí, simplemente usted le ingresa un valorcito a la entrada y se echa la bendición para que la salida funcione bien. ¿Sí? Para su buen desempeño se requiere de una buena calibración. Si el proceso a controlar es estable, no hay riesgo de inestabilidad. Entonces, bueno, de una vez miramos el sistemita en lazo cerrado y miramos por lo menos una esquemita. Entonces dice, se compara la entrada, entonces ya la acción de control de lazo cerrado. Entonces nos dice, se compara la entrada y la salida y usa la diferencia, es decir, el error, como acción de control. Es decir, que ese error realmente es el que le va a decir al algoritmo cómo, qué tanto debe accionarse, en fin. Se requiere, por tanto, de una realimentación, la cual genera posibilidad de inestabilidad. Nosotros pero obviamente vamos a trabajar absolutamente todo eso. Todos los sistemas de control y algoritmos que vamos a ver de aquí en adelante son de lazo cerrado, ¿sí? Y todo lo que habíamos visto de, desde el semestre anterior hacia atrás eran sistemas de lazo abierto. Por ejemplo, la celda de manufactura, los proyectos eh, de automatización, los análisis de sistemas dinámicos, todo eso eran sistemas de lazo abierto. Ahora, para implementarlos, pues ya se nos convierten en sistemas de lazo cerrado. Entonces, ¿qué me hizo acá? Entonces tenemos estos dos tipos de sistemitas. Eso. Entonces, tenemos los sistemas de lazo cerrado, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, acá lo que es el sistema. Hablemos de cualquier cosa, por ejemplo, la velocidad del motor. ¿Sí? Tenemos un motorcito y vamos a manipular la velocidad. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos el sistema en lazo abierto, entonces, ¿qué ocurre? Uno debe hacer una caracterización del sistemita y uno más o menos sabe, digamos que es un bifásico, pero controlado por variador. Es decir, que le vamos a controlar la velocidad o a manipular la velocidad con una señal de 0 a 10 voltios. ¿Sí? Y entonces eso nos va a generar una velocidad, por ejemplo, de 0
a 1600 RPM, por ejemplo, como es el caso del motor bifásico de la universidad, esos motorcitos de laboratorio. Sí, entonces esa característica. ¿Qué ocurre? Y inclusive este fue uno de los laboratorios que nosotros hicimos, pues manipulando la velocidad de de la pantalla táctil y todo. ¿Qué ocurre? Nosotros nos confiamos pues totalmente de que el sistema está bien calibradito. Es decir, que en el momento que nosotros, por ejemplo, le mandamos 5 voltios, el sistema va a estar a la mitad de la velocidad, es decir, a 800 RPM. Entonces, uno se echa la bendición y entonces uno dice, bueno, 5 voltios y el sistema llega a una velocidad, pero realmente uno como usuario y el sistema como tal no se dan cuenta que realmente el motor esté en 800 y no en 760 o en 850 o peor, pues mucho más alto o mucho más bajo, ¿sí? Es un sistema a lazo abierto donde digamos, la característica del buen desempeño depende de una buena calibración, como decía ahí la teoría. Entonces el sistema no se da cuenta si el sistema está, si los equipos están funcionando bien o mal o no se sabe. ¿Sí? Igual podríamos hablar de un sistema de temperatura, de flujo, de cualquier tipo de sistema. ¿Sí? Si es enlazo abierto, es decir, que él no está tomando muestras de la salida o no está detectando el valor de la salida, pues es esperar a que todo esté, digamos, funcionando bien. Ahora, si tuviéramos ese mismo motor, pero entonces enlazo cerrado, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en enlazo cerrado? Vamos a tener, digamos, el mismo motor. ¿Sí? Pero esta vez vamos a ponerle un encoder, un sensorcito de velocidad, un tacodínamo o lo que ustedes quieran, ¿sí? Y esta vez vamos a comparar ese sistema. Entonces, le decimos al sistema, por ejemplo, yo lo quiero en 800 RPM, ¿sí? Y entonces el sistema allí ya se da cuenta en qué velocidad está el motor. Entonces, si uno, por ejemplo, le dice, bueno, yo lo quiero en 800 RPM, él va a generar, digamos, el voltaje necesario para que el sistema se encuentre o ese motor esté en 800 RPM exactamente. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros lo dejamos así, como está acá, ¿será que eso será posible? ¿O faltará algo para que realmente le diga al sistema o al motor que debe estar en 800 RPM? Falta, pues, un sensor, ¿no, profe? Que esté realimentando. Correcto. Inclusive faltan varios elementos. Así como está, así simplemente realimentando o retroalimentando, pues el motor realmente no va a tener ni idea. O sea, pues eso es, simplemente estamos enviando un poquito de la señal de fuera hacia atrás, pero no hay nada, o sea, no hay un algoritmo, no hay unos elementos. Realmente, para que él estuviera funcionando adecuadamente, requeriría todo lo que tiene la búsqueda típica, empezando por un tipo de controlador, digamos que el actuador, que en este caso sería el variador de frecuencia, obviamente el motor. Vamos a ponerle entonces acá un sensor de velocidad y ahí sí, cuando uno retroalimenta, ahora sí, el algoritmo de control es el que le va a decir al sistema cuánto es que debe realmente enviar. Bien, digamos que lo hago así perito porque pues todavía no es que apenas estamos viendo como las diferencias. Entonces, lazo abierto es todo lo que habíamos hecho, ¿sí? Aunque había unos sensores, realmente esos sensores no eran para sistemas regulados, eran simplemente sensores para indicar las secuencias. Y elementos en secuencia es un control de mando, es decir, un control on-off. Recuerden, control de mando es on-off y control regulatorio es el que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante. Bien proporcional, no simplemente de dos estados, sino en cualquier rango de sistemas continuos. Entonces, ¿alguna preguntita sobre estos elementos en
lazo abierto y lazo cerrado. Listo, como no hay preguntas, pueden celebrar el gol del Bayern. Yo creo que Santi por allá. ¡Gol! Está más pendiente por allá. Ese chino que le pasó. Eso de pronto. Está jugando el Bayern, profe. Está jugando. Y hacia la semifinal de la Champions y contra el Lyon. Champions. Ah, no. Es que selección Pero, quinta. pero no, eso se lo gana el París. Entonces, no hay nada que ver ahí. O no, hincha del Bayern. Bueno, listo. Entonces tenemos No, por la acá. apuesta nomás. Entonces tenemos aquí pues el sistemita entre la diferencia entre el lazo abierto y lazo cerrado. Bien, ahora vamos a ver la siguiente clasificación y es de acuerdo a la fuente de energía, a la fuente de energía del elemento que genera la acción de control, es decir, del actuador. Bien, pero es que del actuador del controlador. La acción de control o señal de control es la respuesta o la salida del algoritmo de control, lo que usted programa. ¿Sí? Entonces, esa señal de control obviamente debe estar dentro de unos rangos para que el actuador no vaya pues, a fallar. Por ejemplo, si el actuador es de 0 a 10 voltios, usted no le puede mandar 20 ni menos 5. ¿Sí? Debe estar dentro de unos rangos. Entonces, hay controladores, pues, o habían hace unos años controladores neumáticos, controladores hidráulicos de acción mecánica. Sí, entonces dependía, pues, el estado del sensor también mecánico, pues mecánico me refiero a, a neumático o hidráulico, de acción física, sí, de movimiento físico, y pues con eso se generaban señales entre 3 y 15 PSI, tanto para los controladores neumáticos como para los controladores hidráulicos. Entonces, digamos, era un estándar común, pero pues seguía siendo mecánico, es decir, que tenía todo o estaba como a la merced de todos los problemas mecánicos, desgastes, calibración, de acciones como golpes, la humedad lo afecta, en fin, diferentes elementos que podían afectar esos dispositivos. Hasta que ya entra, pues industrialmente los PLC y posteriormente el desarrollo y masificación de microprocesadores y microcontroladores a hacer exactamente lo mismo. Entonces, por eso ya lo podemos encontrar, pues, tanto en las neveras como en impresora, en absolutamente todo lo que habíamos dicho. Sí, ya empiezan realmente estos controladores a ser eléctricos, más que eléctricos, electrónicos y programables. Entonces, digamos, ahí ya empieza una nueva etapa de todos estos controladores, tanto digitales como los continuos y todo lo que hemos hablado. Sí, obviamente, pues, señor. Digamos, puede ser híbrido, ¿no? Digamos, el actuador puede tener una fuente de energía diferente a la etapa de control, por decirlo de alguna manera, ¿o no? ¿O no se A usa? a la etapa de control o la etapa de potencia. Por decir, me refiero, la etapa de control pues es electrónica, Sí. pero pues se activa una válvula y el actuador es, digamos, un pistón. Entonces la válvula, Ah, perdón, ya, ya. ¿qué sería el El preactuador o preaccionador. El preaccionador? preaccionador. Tal cual. Sí, sí. La señal de control sigue siendo eléctrica o electrónica, como la quieran pues llamar. Sí, de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Pero el actuador, obviamente, si requiere una adaptación de energía, que generalmente la requiere, o de cambio de dominio de energía, es decir, de eléctrica neumática, de eléctrica a hidráulica, o la misma eléctrica, pero de mayor potencia, sí requiere del fraccionador. Realmente ahí sí es diferente el equipo. Y la señal de control siempre va a ser electrónica o eléctrica, desde que sea un equipo eléctrico. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí, gracias. Listo. Perfecto. Ahora, de acuerdo a cómo se genera la acción de control, es decir, de acuerdo
a la variable de error, ¿sí? Entonces, está el primero, que simplemente es el controlador todo o nada u on-off. ¿Sí? Este controlador on-off, ya lo había mencionado, es el de lazo abierto y realmente se le ingresa es directamente el valor al que uno quiere llevar el actuador, pero no hay retroalimentación de la planta o del sistema como tal. ¿Sí? Entonces él nunca se da cuenta si la variable controlada, si la variable final está en el valor que nosotros deseamos o no. Sin embargo, pues uno puede estar ahí trabajando, por ejemplo, los sistemitas, hay unos controladores para los hornos que son un poquito ineficientes, pero pues como son tan baratos, funcionan algo parecido a esto. Sí, para sistemas continuos y le ponen un controlador on-off, con retroalimentación y todo, pero el actuador sigue siendo on-off. Por ejemplo, está el horno y tiene su termocupla o su sensor de temperatura cualquiera. Sí, realmente es retroalimentado. Si es un sistema retroalimentado, es decir, muy parecido a los que vamos a ver, tiene un controlador básico, y simplemente para controlar ese horno, le ponen un actuador. Ese actuador generalmente, me falló, tiene un actuador. Ese actuador, por lo general, es una electroválvula, una solenoide, electrosolenoide, es decir, que ella simplemente tiene dos posiciones, ¿sí? Abierta o cerrada, para el paso, digamos, de gas, en fin. Entonces, digamos que ese horno se quiere dejar a 120 grados centígrados. Entonces, la señal de referencia o el set point va a ser 120 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? El sistema, por ejemplo, que esté apagado, entonces, digamos, queremos a los 120, queremos 120 grados, digamos que está por aquí a 25 grados, primera vez que se prende en el día, entonces nuestro set point está aquí. Ese es el valor al que queremos llegar. Y entonces el controlador pues se da cuenta y simplemente abre la válvula de gas. Y entonces el sistema empieza a calentarse. Cuando llega a los 120, por la inercia térmica, la electroválvula se cierra. ¿Sí? Pero entonces el sistema, por esa pequeña inercia, va a seguir hacia arriba. Hasta que ya empieza a descender, a descender, a descender. Cuando llega a 120, él vuelve y abre la válvula. Pero ¿qué va a ocurrir? Que ya el sistema va hacia abajo y lo que va a hacer es así. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Así va a ser el sistema. Muchachos, qué pena, me dan un segundito que... Ya, amor. Se le quedó enredada la moto ya a mi señora. Un segundito. Listo, profe. Dale, tranquilo. Dale, tranquilo, Perry. Es Gonzalo está marica, yo estoy viendo el partido, yo era para hacerme el huevón. Oye, ese palazo de ese negrito. Casi los va a Barbaridad. Pues sí le dio el palo al negro. Y antes del gol ese palazo. Mantiene dándole los palazos. Qué palazo el de ese negrito, hermano. Pero entonces usted puso por el Bayern, ahí lo puso a apretar de negro, ¿qué? Por el Bayern, sí, Eso era gol, sino que ese negro, ¿cómo va a comer eso? se lo comieron. ¿Qué tal pues y eso que Santi Sánchez negó estar viendo el partido? Ah, no, profe, lo puse ahorita. No, pues realmente yo también lo puse porque me dijeron. Es que el televisor se prendió solo, diga. Justamente estaba en ese canal. No, pero realmente, a mí sí me gustan mucho los partidos de la Champions, es muy buen nivel, sin importar el partido que sea, sino que ya estoy tan desactualizado que ni quiera que no los jugadores de cada equipo, pero no, ese fútbol sí es muy bueno, y más a estas alturas, pues fue una semifinal, sino que pues ni que había los horarios, ni los equipos, ni nada. Profe, como que ni los equipos ni nada, profe, que falta de respeto. No, pues, en estos días vi primero los memes de la goleada del Bayern al Barça que saber cuánto habían quedado.
Listo, entonces, qué pena, aquí retomo. Entonces, esos controladores on-off son capaces de regular y controlar de una manera medio decente, dependiendo que el proceso no sea pues tan, digamos, tan delicado, podrían tener ese comportamiento de acá. Entonces prenden y apagan, prenden y apagan. Entonces el sistema constantemente está en el valor que desean, entonces está en el valor deseado, pero realmente de una forma muy oscilatoria. Eso no es bueno realmente para sistemas industriales. El actuador sufre mucho, pues está constantemente apagando y prendiendo, y el sistema pues realmente no tiene una regulación adecuada, ¿sí? Entonces, los sistemas pueden ser on-off de lazo abierto o on-off de lazo cerrado, pero si son on-off, realmente van a sufrir ese problema de oscilación, ¿sí? No es deseado. Si en últimas no hay dinero, no hay, no hay pues, un buen actuador o algo, pues cuando toca, toca. Ah, eso se usa por las últimas, básicamente. Sí, sí, cuando realmente uno puede tener un actuador continuo, un actuador proporcional, sino simplemente Ok. uno no. Por ejemplo, las válvulas proporcionales, hay unas muy económicas, o sea, las más baratas valen como 600 de 1 pulgada. Sí, entonces, mientras que una válvula on-off, puede estar entre 250 y 300.000 pesos de la misma pulgada, es decir, una cuarta parte, una tercera, cuarta parte del dinero. Y eso que si vamos a hablar de válvulas de mayor capacidad, es decir, de mayores pulgadas, pues va a ser muchísimo más costosa. Sin hablar pues del posicionador, del actuador, sino simplemente de la válvula. Hoy una Sí, señor, pregunta. cuéntame. Pues, la válvula que ustedes tienen en la torrefactora es un off. No, señor, es un injerto, es un servo conectado a una válvula. Ah, Entonces tenemos control proporcional de esa válvula realmente con un servo de 8 vueltas. Sí, es un servo controlado también por PWM y uno manda un valor entre 0 y 255. Es todo igualito al manejo de un servo normal, pues con el pero que, Arduino, pero es de 8 vueltas. Entonces era preciso para trabajar, porque una valvulita proporcional nos vale de gas, porque pues no le puede poner tampoco el gas es muy delicado, pues no puede ser cualquiera. Esa valvulita de gas valía 1.200.000. Aunque el servo no fue barato, el servo valió como 220, sí, pero realmente sí es mucho más barato a la válvula de 1.200.000. pero el sistema tiene un comportamiento también así, ¿cierto? Él sobrepasa la temperatura y después se va estabilizando. Ah, sí, pero ya era por el ajuste del controlador. En este momento ya no hace eso. Ya el control lo ajustamos tan adecuadamente que ya no hay sobrepaso. Sí, entonces pasamos de ser un sistema subamortiguado por esa inercia térmica a ser un controlador totalmente sobreamortiguado. Es decir, él no tiene ese sobrepaso. Proyecto, eso ya casi debe estar listo, o cómo van. Inclusive aquí, no, pues el proyecto en esta pandemia, no, ya estamos en una segunda etapa. El proyecto en su primera fase ya terminó, ya se controla, ya sigue las curvas. Inclusive por acá les tengo en la siguiente diapositiva unos resultados, por ejemplo, de ese proyecto. ¿Sí? Ya vamos a hablar de él. ¿Bien? Primero terminó este pedacito y listo. Entonces, por ejemplo, entonces está ese control on-off, puede ser en lazo abierto o en lazo cerrado. ¿Sí? Tenemos el más básico controlador, pero más ampliamente usado por lo simple, pero por lo útil, que es el PID, proporcional integral derivativo, en cualquiera de sus combinaciones, P, PI, PD o PID. ¿Sí? Y hay unos un poquito más avanzados que son por adelante o atrás de fase, que digamos en unas características un poquito más diferentes, dependerá ahí de un muy buen modelo y un RST que es un controlador cuadrático. Digamos que esos dos son simplemente estrategias de control un poquito más avanzadas que el PID, ¿sí? Pero en general esos tres últimos sirven para control regulatorio o servomecanismos.
¿Qué son estos dos elementos? Son los siguientes. Entonces, de acuerdo, realmente aquí es de acuerdo al tipo de controlador. Pero al tipo de algoritmo de control, que es gol, se lo comió, Ave María. Voy a dejar un segundito que disfruten el gol. De pronto Juancho dirá, pero, No, pero ¿gol de qué? no, profe, relajado que... Que también lo está viendo, ¿qué? No, pero igual sé que son partidos muy interesantes. No, pues ya el que gane ahí sea para la final. Y que gane ahí, pone en bancarrota a González o lo vuelve rico. Nada, apostarle al Valle, todo el planeta le apostó. Yo creo que la apuesta eran 1 a 1000. Todo el mundo, pues, por el Valle. Ganaba plata el que le apostó al León. Eso a Gonza no le duele, le va a doler. Listo, muchachos. Entonces, de estos tipos de control continuo, ustedes pueden desprenderse dos tipos de controlador. Aunque en este momento, digamos que a todo tipo de controlador se le llama de tipo regulador. Realmente dentro de las clasificaciones tienen dos partes. Uno, que es servomecanismo, y otro que es regulador. Es decir, un control tipo servomecanismo y un control tipo regulador. ¿Qué es el servomecanismo? Es aquel que busca seguir una entrada variante. Y aquí es donde está el cuento. ¿Sí? La referencia, el set point, lo que uno quiere es una señal variable. ¿Sí? No es simplemente un punto, un valor, un rango. Como lo decíamos ahorita en el ejemplo, por ejemplo, 800 RPM es un valor fijo o los 120 grados que creo que fue que le pusimos al horno. ¿Sí? Son valores fijos y para ello se usa un regulador. Pero cuando los valores son variables, por ejemplo aquí las dos imágenes, estas son las respuestas de la tostadora de café. ¿Sí? Inclusive por ahí Juanjo pues, nos acompañó un semestre apoyando este proceso. Sí, por aquí son referencias o entradas variantes, entonces el dispositivo o realmente el equipo de control siempre tiene que estar variando constantemente con respecto no solo a la dinámica del equipo, ¿sí? Sino adicionalmente a la variación del set point. Entonces acá tenemos como, por ejemplo, el set point era la línea azul, ¿sí? Y el controlador en la rojita. En la primera imagen, pues no sé si lo pueden ver bien, está un poquito como medio oscilatorio, con un pequeño rizado, ¿sí? Allí el controlador no estaba del todo bien sintonizado. Bien, mientras que en el lado derecho ya el controlador estaba, digamos, creo que en su valor último, en el que quedó realmente, y ya ese controlador pues funcionaba mucho mejor, sin tanto rizado y seguía la referencia totalmente. Entonces ya no solo es dejarlo en un solo valor, sino que realmente siga toda una Profe, entrada variable. y Señor, esas correcciones las hacían con el PID. correcto, esto es un PID con algo que se llama el anti-wind up y filtro derivativo. Este tiene, digamos, un poquito más que un simple PID. ¿Sí? Tiene unos elementos adicionales, es un PID digital. O sea, el algoritmo está implementado de forma digital, con el algoritmo digital o la herramienta matemática digital. Pero tiene adicionalmente algo que se llama una anti-bondad, porque temperatura es una variable muy lenta y mientras el controlador hace una acción, pues realmente la variable pues, se demora en cambiar. Entonces había que hacerle ahí un ajustecito que nosotros vamos pues, a ver en clase qué es eso. Y hay otra parte que para sistemas muy ruidosos, entonces la parte derivativa amplifica el ruido. Para uno poder implementar la parte derivativa, entonces requiere adicionalmente un filtro derivativo. Sí, todo eso son cositas que no los vamos a ver, pero sí, ahí ya, esa implementación o el controlador de este es simplemente un PID. Bien, entonces tenemos esa primera, que entonces busca seguir una entrada variante. La salida es la posición y o sus derivadas, es decir, velocidad o aceleración. En este caso, pues simplemente es posición. Por ejemplo, el sistema de control de posición
hidráulico. Sí, es un ejemplo como tal, aunque acá pues yo les traigo el ejemplo de la tostadora. Sí, además, va a cambiarlo por ejemplo, el sistema de control de temperatura, una torrefactora de café. ¿Se me cabe? Ah, me bajo. Sí, entonces tenemos ahí la respuesta. No sé si Juanjo lo alcanzó a ver ya controlado, pero en este momento pues ya tuesta el café siempre con la misma curva. Pues con la curva que uno le hace, porque pues uno puede programar cualquier tipo de curva en el sistema. Listo. Mientras que el regulador, ¿sí? Simplemente busca mantener constante la salida, principalmente ante cambios debidos a disturbios. Disturbios o perturbaciones son simplemente acciones externas o señales externas. Por ejemplo, los sistemas de control de tensión y frecuencia de los sistemas de generación o el sistema de control de temperatura. ¿Sí? Aquí, pues voy a mencionar un casito que creo que ya lo había dicho en alguna oportunidad, pero pues es que es uno que todos hemos vivido, y es simplemente el sistema de las escaleras eléctricas. ¿Sí? Este sistema de escalera eléctrica tiene un control de velocidad. Ese control de velocidad o la velocidad de las escaleras debe ser el mismo. Así no tenga nadie usándola, o sea, las escaleras vacías, o si estuviera lleno. La velocidad tiene que ser exactamente la misma. Digamos que sea de 40 RPM. Sí, realmente no tengo ni idea cuál es la velocidad de unas escaleras eléctricas. ¿Sí? Cada vez que alguien se sube a ellas es como si fuera una perturbación. ¿Sí? Es algo externo a la propia escalera. Y cada vez, entonces por ejemplo, las escaleras están apagadas. Y nosotros la queremos dejar aquí en 40 RPM. 40 RPM. ¿Sí? Entonces el sistema se prende, pues obviamente está vacío, el centro comercial apenas está prendido, entonces el sistema sube y queda acá regulado, ya sobre los 40. Entonces ahí sube y queda ya reguladito. Y él va a estar ahí, 40, vacío, pero llega una persona, no importa si es flaquita o gordita, y apenas se sube a la escalera, él baja un poquito la potencia, ¿sí? Baja un poquitico la potencia. Si el sistema no tuviera control, posiblemente esa velocidad se quedaba ahí hasta que esa persona se baje y el sistema vuelva a retomar. Como cuando nosotros hacemos las bandas transportadoras, por ahí en los primeros semestres, la velocidad del motor siempre es la misma. Entonces, si la banda está vacía, funciona bien. Y apenas uno le ponía algo encima, ¡bum!, bajaba la velocidad. Y pues nos tocaba aguantarnos porque no teníamos algoritmo de control, ni sistema retroalimentado, ni nada. Entonces, si el O sea, sistema era estaba on off. correcto, era on off, usted lo prendía y estaba simplemente a la máxima velocidad. ¿Sí? O estaba a la máxima velocidad o estaba apagada. Pero con lo que no contaba es que cada vez que uno le ponía peso o una carga encima, pues la velocidad iba a disminuir, dependiendo qué tan pesadas eran. Por ejemplo, yo me acuerdo que Richard y Santi hicieron unas cajitas bastante pesadas, bastante robustas, ¿cierto, Santi? Es que madera de roble y todo eso más Sí, bro, eran Sí, claro. pesadísimos. Claro, claro, cuando le ponían esas cajitas, bueno, cajotas, Pedro, la potencia de la banda se les disminuía. Si hubieran tenido control, hubiera sido posible regularlo y ahí superar ese problema. Pero bueno, entonces digamos, una persona flaquita vino y el sistema reconoció y simplemente incrementa un poquito la velocidad y la volvió a dejar ahí ya regulada. Entonces, incrementa un poquito la velocidad y vuelve a estar ahí lo mismo. Apenas la persona se baja, él vuelve a quedar vacío y entonces él detecta. Sí, es una persona flaquita, pero digamos, hubo una convención de gorditos, ¿sí? Entonces, Centro Comercial se llenó, un concierto gratis y eso se llena, todo el mundo para las escaleras eléctricas, y ese, entonces sí va a ser una perturbación grande.
¿sí? Entonces, apenas empieza a subir a gente, el sistema ya empieza a sufrir y el algoritmo de control entonces inmediatamente se da cuenta y empieza obviamente a hacer superar todos esos elementos, todas esas perturbaciones, hasta que la velocidad vuelve a estar totalmente constante. Entonces, la diferencia entre este sistema regulatorio y el servomecanismo simplemente está en el tipo de entrada. El servomecanismo está enfocado totalmente en seguir la entrada variable, mientras que el tipo regulador está en dejar fija la señal de salida y superar lo que se llaman perturbaciones. Sí, perturbaciones son todas esas señales externas. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta del partido, Entonces, señor? y si digamos un sistemita que esté con un servomecanismo tiene perturbaciones, él también, o sea, regula la Sí. señal a que quede como está la entrada o falla. No, realmente se va a demorar un poquito más en eliminar la perturbación, pero si el algoritmo de control está en capacidad de hacerlo, él va a eliminar. Por ejemplo, un PID le eliminaría, usted podría hacer un PID como servomecanismo o como regulador. Y el PID también le elimina perturbaciones, sin importar si está en una o en otra. Pero en los servomecanismos se va a demorar mucho más. ¿Sí? Porque tiene que eliminar la perturbación y adicionalmente tiene que seguir la entrada variable. Mientras que en los sistemas regulatorios el set point es fijo, entonces cuando entra la perturbación, para él es mucho más simple, mucho más fácil de realmente eliminarla, mucho más rápido. ¿Sí? En este momento, entonces el sistema de control obviamente es tan común, tan convencional, que a todo, sin importar si es servomecanismo regulador, se les dice simplemente control regulatorio. ¿Sí? Pero nosotros ya sabemos que pues están las dos formas. ¿Sí? Cuando hablan de servomecanismos en control, pues no es un servo, sino un sistema realmente que sigue entradas variables. Pero pues en general no habla de sistemas regulatorios, sin importar si es uno o es otro. Listo. Tenemos por acá otra clasificación que es de acuerdo a las propiedades, pero del proceso controlado. Ya no tiene que ver ni con los equipos, ni con el controlador, ni con los actuadores, ni absolutamente nada de eso, sino de acuerdo con las cualidades del proceso. Y allí de pronto nosotros el semestre pasado en dinámicos vimos algunas de las definiciones. Por ejemplo, parámetros concentrados y distribuidos. ¿Sí? Entonces, si lo recuerdan, y hacíamos el ejemplito, es que simplemente dependen de la ubicación geométrica de donde se mide el sistema. Por ejemplo, teníamos una caldera acá y una caldera acá. La primera, perdón, acá, la primera de parámetros distribuidos y la segunda de parámetros concentrados. Por ejemplo, digamos que la primera se calentaba o se le aplicaba la cantidad de energía a partir de unos quemadores, de unos quemadores clásicos de boquilla, ¿sí? Entonces había unos puntos calientes alrededor de estos elementos. Además que el horno estaba hecho en un material que no conducía muy bien, ¿sí? Entonces, si usted mide cerca, usted pone una termocupla, una PT100, una que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, lo ponemos ahí, va a tener una temperatura, ¿sí? Pero si lo pone cerca aquí al quemador, ¿sí? Va a tener otra temperatura, ¿sí? Entonces, depende de donde usted mida, eh, va a tener medidas diferentes. A esto le considera parámetros distribuidos, ¿sí? Y todo eso se modela a partir
de ecuaciones parciales. ¿Sí? Puesto que tiene diferentes medidas como tal. Entonces, si ese es el caso, entonces se va a modelar como ecuaciones parciales. Uno generalmente toma el caso o las suposiciones o preferiblemente la construcción mecánica. Por ejemplo, tenemos la segunda caldera. ¿Sí? Aquí, esa tiene parámetros concentrados. Lo primero es que la fuente de energía, digamos que es homogénea, digamos que es un quemadorcito mucho mejor, un quemador infrarrojo, es decir, que la temperatura a lo largo de todo el quemador es la misma y entonces la cantidad de energía que entrega va a ser homogénea. Y no solo eso, sino que el material del horno permite que apenas entre en contacto por convección, por conducción, por lo que sea, ¿sí? Toda se distribuya a lo ancho y largo del horno, ¿sí? Haciendo que sin importar dónde usted realice la medida, siempre va a tener la misma medida de temperatura, ¿sí? Sin importar la ubicación del sensor. Estos son parámetros concentrados y se hacen o se dan o se representan más bien con ecuaciones diferenciales totales. ¿Sí lo recordaban? Uno de los concepticos del semestre pasado, por al principio. Sí, pues, más o menos, más o menos. Ah, bueno, listo, pero ahí pues más o menos lo recordamos. Tenemos adicionalmente procesos determinísticos y procesos estocásticos. Vuelvo y le repito, el primer laboratorio va a ser de estos sistemas estocásticos. Es decir, que no los vamos a obtener la ecuación diferencial o función de transferencia de los equipos de la planta a partir de herramientas matemáticas probabilísticas. Es decir, que nuestro modelo será un modelo estocástico. Nosotros, cuando vayamos, no vamos a ponernos a hacer leyes de Newton, ni nada para las plantitas del laboratorio. Si nosotros hiciéramos esas leyes, ese modelamiento matemático estricto, haríamos un sistema determinístico. Entonces, la gran diferencia, entonces, los sistemas determinísticos son aquellos que están modelados o comprendidos a partir de leyes físicas. ¿Sí? Leyes de Newton, de Maxwell, balances de masa y energía, en fin. Mientras que los sistemas estocásticos son aquellos sistemas que se dan por métodos probabilísticos. Profe, ¿y usted ha manejado de esos sistemas probabilísticos? Sí, esos son los que nosotros con los que vamos a modelar las plantitas. Primer laboratorio, vamos a ir a hacer parte de elementos. Pero realmente va a ser un poquito transparente para nosotros. Vamos a usar una herramienta de MATLAB que es la que lo hace automáticamente. Sin embargo, nosotros debemos saber tomar los datos de la planta. Entonces nosotros vamos a ir al laboratorio, vamos a poner a variar esa planta, ¿sí? Vamos a ponerla a variar en valores bajos, valores altos, vamos a ponerla a variar pues en forma, ¿sí? Con respecto entonces, y vamos a tomar los datos, vamos a guardar esos datos, tanto de entrada como de salida. Vamos a ingresar esos datos a un toolbox de MATLAB que se llama IDENT, que es para identificación de sistemas, y él va a tomar esos datos y a partir de algoritmos probabilísticos, ¿sí? Nos va a entregar la función de transferencia que más se acopla a esos datos. Sí, entonces realmente sí se maneja muchísimo. También he trabajado por lo menos con unos elementos muy simples para la parte determinística y los modelos estándar. Por ejemplo, en la unidad ya había un servomotor, uno industrial muy bacano, y ya la empresa daba el modelo y realmente muy acertado el modelo porque el control era casi óptimo. Ese modelo era totalmente ideal, ¿sí? Y representaba muy bien todas las dinámicas de ese servicio. Entonces se dejaba controlar muy bien.
Listo. También tenemos por acá lo que son los continuos o discretos. ¿Sí? Entonces, esto es si es un flujo de entrada constante de producto. ¿Sí? Por ejemplo, las columnas de destilación son, digamos, muestras bastante, un buen ejemplo pues, de sistemas continuos, escaleras de destilación, y, y los reactores son sistemas que ustedes pueden alimentar constantemente. Y la salida simplemente se va autorregulando, si le falta un poquito, se retorna al reactor, si no, o a la columna, si no, sale de allí. Y así, y hay procesos también discretos o por lotes. Entonces ya son muy comunes de los sistemas de manufactura como tal. Estático dinámico, pues nosotros ya sabemos que toda esta parte de regulación, de algoritmos, de todo eso es para sistemas eh, dinámicos como tal. Un sistema estático es suficiente un sistema on-off de control, ¿sí? Como son, por ejemplo, las celdas de manufactura, son un sistema totalmente on-off, entonces no se requiere pues ningún sistema continuo así, ni un algoritmo de control, simplemente unos estados on-off y una secuencia lógica. Variante o invariante, esto dependerá de los rangos propiamente del sistema, ¿sí? Y son muy delicados y realmente se modelan de una manera un poco diferente. No, generalmente estos algoritmos de control clásicos no funcionan. ¿Por qué? Porque varía su respuesta con respecto al tiempo. Es decir, por ejemplo, usted va a tener acá un sistemita y en un momento se le comporta así, ¿sí? Y resulta, digamos que ve por la mañana, a las 7 de la mañana, ese sistemita pues muy bacano y todo, y se reguló. Pero como el sistema es variante en el tiempo, como el sistema es variante en el tiempo, con las mismas condiciones, con todo exactamente igual, ese sistema ahora se comporta como un sistema de primer orden, ¿sí? Y esto fue ya a las 12 del día. Esos sistemas que a veces son sistemas, pues hay varios sistemas químicos que son así, ¿sí? Realmente son indeseados y las técnicas de control que se usan ahí, o que vamos a ver no funcionan para esto. Tienen que ser unos algoritmos adaptativos o predictivos que permitan eliminar estas dinámicas, ¿sí? Todo lo que nosotros vamos a ver es para sistemas LTI, ¿sí? Es decir, lineales e invariantes en el tiempo, ¿sí? Lineales e Profe, sí, invariantes en el eso, o sea, tiempo. ¿qué factores pues afectan el sistema para que varíen así tan drásticamente? Pues pasar de ser un sistema de segundo orden a ser un sistema de primer orden. No, eso es propio pues realmente solo se dan sistemas químicos, ¿sí? Sistemas mecánicos no tienen esa característica, los sistemas mecánicos son más juiciosos. Hay unos sistemas químicos que por sus, eh, ¿cómo es que se llama ese tipo de ecuaciones? En química, uy, ecuaciones en química, ¿cómo es que se llaman? Ah, yo miro, qué pena, es que me fue el nombre. Se llama balance de reactivos, proactivos, nada. Mm, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Pero depende realmente de la composición o de las reacciones químicas que se dan a partir pues, de los compuestos que se están combinando o se están separando o esto. Y es que depende del comportamiento de cada uno de esos componentes. Resulta que ellos, con respecto a las condiciones medioambientales, pueden variar sus condiciones, sus características intrínsecas, ¿sí? Entonces, si hay mayor humedad, si hay menor humedad, si hay mayor temperatura, si hay menor temperatura, todo esto hace variar la materia prima.
lo que por consiguiente hace variar el resultado del proceso, ¿sí? Entonces depende o es más complicado pues cuando es materia prima variable que el mismo proceso como tal, ¿sí? Ay, pero es que me olvidó el berraco nombre. Santi, apenas yo me acuerde, así lo escribí al grupo, me acordaré hoy a medianoche, a esa hora les voy a escribir. Listo, profe, no hay problema. Apenas me... Pero es más por la variación de la materia prima en procesos industriales. Y es bastante complejo eso. Entonces, por eso son tan delicados y digamos tan severos con la conservación de las materias. Tratan de poner las mismas condiciones, pero hay unos reactivos que son muy volátiles. Hay unos ácidos que con cualquier cosa de variación de la humedad varían fuertemente como su composición molecular, pero son poquitos. Pero lo que ha permitido pues hacer unos productos pues ya muy avanzados, unas baterías ya muy eficientes, sistemas de refrigeración de alta potencia, es decir, que pueden disminuir la temperatura muy baja, pero son productos químicos altamente peligrosos realmente para los procesos como tal. Y lineales y no lineales es simplemente que su ecuación pues tiene partes no lineales como exponenciales, logaritmos y todo esto que ya vimos, inclusive ustedes ya saben linealizar todos esos sistemas a partir de las expansiones de series de Taylor. Venimos con una siguiente clasificación y es de acuerdo a la aplicación industrial, ¿sí? Entonces digamos que hay dos grandes tipos de aplicaciones. Una que ustedes ya realizaron y otra que es la que vamos a trabajar este semestre. Una que es la de procesos, es decir, la regulación de lo que es temperatura, flujo, presión, pH, nivel, densidad, composición, viscosidad, ¿sí? Elementos continuos. Como son continuos, entonces se requieren algoritmos regulatorios, ¿sí? Sean servomecanismos o sean regulatorios, pero requieren un control continuo. Y eso es lo que vamos a ver. Mientras que lo otro ya son los sistemas de manufactura, que son muy similares a los de la celda de manufactura y un control de mando, es decir, un control on-off o de dos estados, es suficiente para pues, manipular esos sistemas. ¿Sí? Entonces, succione la puerta, llévela a la derecha, suéltela, solde. Sí, son sistemas, digamos, muy secuenciales, muy simples de controlar. Estos son los que ustedes ya han trabajado de manufactura. Y vamos a empezar a trabajar los de procesos. Otro tipo de clasificación y es de acuerdo a la estrategia de control, ¿sí? Es decir, propiamente a cómo va a funcionar nuestro controlador, nuestro PLC, nuestro micro, lo que ustedes piensen. Puede ser de forma directa o de forma realimentada. La directa o feed forward es simplemente enlazo abierto para los sistemas que pues, no son muy delicados o sistemas estáticos y que simplemente requieren un sistemita on-off o sistemas realimentados que ya requieren una realimentación, un feedback. ¿Sí? Es decir, tomar muestras de la salida o saber cómo se encuentra la salida para tomar decisiones. Hay algoritmos que se pueden programar en serie o estrategias de control en serie o en paralelo. ¿Sí? Ya es cómo se implemente el algoritmo dentro del equipo. Nosotros vamos a ver generalmente, por lo menos este semestre, vamos a ver algoritmos en serie. El otro semestre, cuando vamos a unos algoritmos un poquito más avanzados, ¿sí? Que llama por ejemplo el IMC, ese sí se debe implementar en paralelo. Y vamos a entender pues, esos conceptos de la implementación o de la estrategia serio paralelo. Centralizado distribuido ya habla más sobre cómo están en planta los equipos. Centralizado es que el proceso, ¿sí? Un equipo muy grande, muy robusto, un proceso muy delicado,
está controlado solamente por un equipo. Toda la información está centralizada en un único PLC, por ejemplo, ¿sí? Que es como, en forma general, está la mayoría de los procesos, ¿sí? Todo está en un solo equipo, entonces el solo equipo controla temperatura, densidad, tiene los algoritmos, tiene los equipos, tiene las etapas de potencia, en fin. Pero ¿qué ocurre con los sistemas centralizados? ¿Qué pasa si el PLC falla? O ya por lo viejito o algo, falla el proceso, o digamos, lo mínimo, vamos a hacerle mantenimiento. ¿Qué pasa con el proceso? Toca detenerlo, porque única y exclusivamente ese equipo es el que tiene la estrategia de control. Ahora, ya se están usando, por lo menos en sistemas bien, muy costosos, delicados, los sistemas distribuidos de control. Es decir, ya no solo es un equipo controlando un proceso, sino que son 2 o 3 PLC controlando, puede ser diferentes variables o redundantemente una sola variable. Cosa que si uno de esos PLC llega a fallar, el otro lo podrá reemplazar porque la información era redundante. O no solo redundante, sino que todos los equipos están controlando esa mera variable. Entonces, pues obviamente son mucho más costosos. La forma no solo de programar, sino pues la instalación y la cantidad de equipos, pues son mucho mayores. Entonces, pues más carito, más billetico. Pero le evita pues cualquier dolor de cabeza al proceso. Bien, y lo otro, pues son los sistemas de cascada sobre rango o selectivo, y es que depende, y esto ya es más como hacia los algoritmos de control adaptativo. Por ejemplo, pues nosotros hicimos un pequeño control adaptativo ahí en la tostadora, y es que simplemente el mismo PID no era capaz de controlar todos los rangos por las alinealidades del sistema, ¿sí? Entonces, el PID que se usaba por encima de 130 grados no funcionaba igual para los valores por debajo de 130 grados. Entonces nos tocó hacer dos PID diferentes y simplemente adaptarlos según el rango de temperatura donde estaban. ¿Sí? Entonces, digamos que son eh, estrategias o metodologías para la adaptación de los controles. Por ahí me iban a preguntar algo. Sí, profe, que pues aquí en Colombia, ¿cuáles se ven más? Los centralizados. Eh, aquí hay una sola empresa que hizo una actualización tecnológica fuerte hace unos 5 años, que fue Ecopetrol. Ecopetrol en su planta de Jumbo hace unos 5 años hizo todo el traspaso o la migración tecnológica como de dos plantas muy grandes que tenían a sistema de control distribuido. ¿Sí? Entonces, ellos ya tienen, es un sistema totalmente redundante. Esa planta ahí no tiene problema de que le fallen 2, 3 PLCs. Eso tienen mucho de equipos trabajando. ¿Sí? Los demás digamos, empresas o algo, siguen pues con sus sistemas distribuidos. De pronto tendrá uno por ahí un segundo PLC redundante o de seguridad, pero no son pues así toda la planta redundante como tal. Es muy complicado, muy costoso. Y eso que estamos hablando de las grandes empresas, medianas, pequeñas y micros, pues, tener un PLC, bueno, medianas y pequeñas con un PLC se defienden bien. Ya las micros, las microempresas, pues ya ni PLC tienen. Sí, pero sí, aquí en Colombia, Ecopetrol sí hizo una migración, pero gigantesca. Inclusive Y ellos, Bavaria y Cremelado y todas esas. generalmente ellos tienen centralizados los equipos, pero ellos tienen una estrategia un poquito diferente. Ellos tienen, la planta no es tan integrada, ¿sí? Por ejemplo, Super tiene unos equipos muy poderosos, pero no están altamente integrados. Entonces, pueden tener dos PLC, pero no son redundantes, pero sí pueden 2 PLC estar controlando un solo proceso. Cosa que si falla uno, solo falla una parte del proceso y es fácil realmente, digamos, solucionarlo.
¿Sí? Ah, listo, profe. Entiendo, sí. Bien, perfecto. La última es de acuerdo a las señales involucradas. Y entonces acá, digamos, se nos parte también una parte del control. Primero, son los sistemas monovariables. Son los que vamos a trabajar, por lo menos este semestre. ¿Sí? Es decir, sistemas de una sola variable o el sistema que controla una sola variable. Entonces nosotros vamos a ver todo lo que nosotros vamos a estudiar y aprender va a ser para controlar una única variable, ¿sí? Sin importar cuál sea. Temperatura, flujo, densidad, concentración, lo que sea, va a ser una sola. Hace unos años habían tres controles, control 1, control 2 y control 3. Y el control 3 estaba enfocado a lo que era el control multivariable. ¿Sí? Bastante bacano, una materia pues, pesadita, pero bastante útil, puesto que en la vida real, pues la mayoría de equipos no son de una sola variable, ¿sí? Sí, si no viene involucrado flujo, nivel, temperatura, viscosidad y todo integrado, o sea, todas las variables en un solo equipo. Entonces, pues a veces es muy complicado tener un lazo para cada uno. Mientras que con esos algoritmos de control multivariable, podía uno o puede uno, con una sola estrategia, controlar todas las variables. ¿Sí? Y no solo es eficiente en la cantidad pues, de algoritmo, sino que como una variable afecta a la otra, ¿sí? Eso se reconoce en esos algoritmos. Entonces él sabe, o el algoritmo sabe cómo compensar una sin descompensar la otra. Lastimosamente, pues ese curso pues, no, pues, desapareció y es muy duro alcanzarla a dar en Control 2. Sin embargo, pues si alcanzamos, ahí vemos por lo menos unos concepticos y unos algoritmos si lo permite, si el tiempo lo permite. Y el otro es, pues ya, de acuerdo a las señales involucradas, hay sistemas de control análogo, discreto, de datos muestreados o digital. Pero todo eso depende del tipo de señal que está pues en el sistema. ¿Sí? Entonces hay varios tipos de señales como tal. Primero, la que ustedes conocen, la que han trabajado bastante, que es la señal análoga. ¿Sí? Que simplemente tiene tiempo continuo y valores continuos. Esto se caracteriza pues porque la amplitud puede tomar valores infinitos dentro de un rango. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablando de una señal continua entre 0 y 5 voltios, hay todos los valores, hay infinitos valores dentro de ese rango. ¿Sí? Por ejemplo, si uno hace una regulación con un potenciómetro, ese potenciómetro pasa por todos los valores de voltaje, ¿sí? Puede regular desde 0, 0.00001, 0.00002, 1.1, 1.2 y cualquier valor que mencione dentro de ese rango de 0 a 5 voltios habrá pasado el potenciómetro por ahí. ¿Sí? Tiene valores infinitos. Por ejemplo, señales análogas, el crecimiento del cuerpo humano, por decir uno, no hubo un solo valor del cuerpo humano por el que no haya pasado cuando estaba creciendo. ¿Sí? Valor milímetros, Armstrong, ¿sí? No hubo valor por el que no pasaran. ¿Sí? Un día no es que ustedes midieran 1,60 y al otro midieran 1,62. ¿Sí? No, era un peso constante, pero pasó por absolutamente todos los valores de altura. Sí, señal continua. Mientras que la señal de tiempo continuo, ¿sí? Entonces dice que se define sobre un rango continuo del tiempo, pero la amplitud es la que puede ser continua o cuantificada. Es decir, el tiempo se toman valores en todo instante, pero la amplitud si no es continua. Esa sí puede tener solo cierta cantidad de valores. ¿Sí? Esos sistemas son los típicos, ¿sí? Por ejemplo, de la salida de un conversor digital análogo. Es decir, el que vamos a necesitar para poder nosotros acondicionar las señales de control digital para los actuadores continuos. ¿Sí? Este tipo de señal que está acá es muy típica de un conversor digital análogo. ¿Sí? Con el tiempo continuo por la unión de los puntos, pero las amplitudes sí son totalmente discretas.
diferente a la señal de datos muestreados. ¿Sí? Por ejemplo, ya es una señal de tiempo discreto, pero en un rango continuo de valores. Es totalmente inversa a la señal de tiempo continuo. Sí, es decir, el tiempo es totalmente discreto, es decir, que solo se da cada ciertos instantes de tiempo. Por ejemplo, cada punto un segundo. Entonces, solo van a haber señales cada punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y en el intervalo de ese tiempo no va a haber tomas de nada. ¿Sí? Se va a perder información, obviamente, por este muestreo o por ese tiempo muerto, pero con los datos que tome debe ser suficiente para hacer cualquier algoritmo. ¿Sí? Y finalmente tenemos la señal digital, ¿sí? Que es la señal de tiempo discreta con amplitud cuantificada, es decir, también discreta. Entonces, por ejemplo, la salida de un conversor análogo digital. Entonces, este sistema, además de que tiene tiempo discreto, es decir, por ejemplo, cada punto 1, punto 2, punto 3, adicionalmente la amplitud también está limitada a ciertos valores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no puede tomar, y ya dependerá de la resolución del equipo, ¿sí? De cuántos bits. Entonces, por ejemplo, si es de 10 bits, entonces el sistema solo puede tomar 1023 datos. ¿Sí? Solo puede variar durante 1023 datos y no podrá tomar más. Entonces ya no es que vayas a pasar de 0.0001 voltio a 0.0002, sino lo que la resolución del equipo permita. ¿Preguntas hasta allí? No, profe, hasta ahí muy bien. Perfecto, ¿las conocían? Más o menos, yo sé que han trabajado algunas. Profe, sí, más o menos. No la de los punticos, sino la que era con las rayitas, parece la de escalón unitario, esta, señal de tiempo continuo, que sea Sí, como por escaloncitos. esa inclusión ahora la vamos el semestre entrante. Vamos a hacer toda la parte matemática de esta señal porque eso lo hace, físicamente, lo hace una señal de tren de pulsos. Pero matemáticamente lo modela algo que llama un retenedor de orden cero. ¿Sí? Y eso es simplemente que esto también es discreto. ¿Sí? O sea, sin pensarlo, es discreto también en tiempo. Pero hay un equipo que sostiene la señal, ¿sí? Si notan, pues la sostiene, en esos instantes de tiempo la sostiene. Sí, no es como estos punticos que no hay nadie que la sostenga, simplemente son puntos que se llaman secuencias, ¿sí? Que son puros delta de Dirac, todo eso lo vamos a ir viendo, pero en este caso lo sostiene, y quien lo sostiene es algo que se llama el retenedor de orden cero. Y eso es lo que hace un sistema de control digital o la salida de un sistema de control digital. Esta la vamos a ver, bueno, de pronto este semestre también la analizamos, pero realmente el otro semestre es donde vamos a analizarla como tal. De escalón unitario, digamos sí, porque está dada a partir de un tren de impulsos o tren de pulsos. Y el tren de pulsos no es más que valores 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es decir, puros escalones unitarios, pero obviamente cuantificados en el tiempo. Bien. Sí, profe. Bien. A partir de allí, pues entonces ya la última clasificación, a partir de ese tipo de señales, entonces hay sistemas análogos que se escriben mediante ecuaciones de diferencia, ecuaciones diferenciales. Los sistemas análogos son los que trabajamos el semestre pasado en sistemas dinámicos y con lo que uno puede aplicar Laplace y todo, digamos, y también es con los que vamos a trabajar la mayor cantidad del tiempo este semestre, ¿sí? Sistemas análogos, todo mediante ecuaciones diferenciales. Están los sistemas discretos, que solo tienen señales discretas, es decir, los sistemas digitales, esos son los que vamos a trabajar el siguiente semestre, y se modelan mediante ecuaciones de diferencia, diferentes a ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Sistemas de datos muestreados, que tienen las señales discretas y señales de tiempo continuo, ¿sí? Dependerá tiempo y amplitud,
que son ya las que son propiamente de los conversores análogo-digital o digital-análogo. Obviamente, pues invertidas. Tiempo continuo, amplitud discreta y amplitud continua, tiempo discreto. Y obviamente ya lo que son los sistemas digitales, que ya son los que se trabajan a puntos de unos y ceros. Obviamente ese sistema digital dependerá del tipo de equipo, del tipo de procesador, de la resolución, de la velocidad, si es un micro, un PLC, ¿sí? La cantidad, si es de 10 bits, de 16, o si es un computador de 32 o 64. Entonces vamos a tener ahí cierta cantidad de características para lo que son los sistemas digitales. En conclusión, sistemas de control hay desde muchos puntos de vista. Lo importante es que todos, sin importar el tipo que sea de proceso, tipo de señal y todo, todos deben tener un algoritmo de control acorde a la dinámica del sistema. Y ya la forma como se implementa ya es, digamos, secundaria, aunque hay que tener obviamente en cuenta qué equipos se usan, cómo deben ser las señales, la velocidad a la que se deben tomar, en fin, ¿sí? Es un mundo muy amplio, demasiado amplio. Entonces vamos a aprender como dependiendo del tipo de proceso y tipo de dinámica, pues vamos a ver cuál es el algoritmo óptimo o cómo se implementa, cómo se adaptan algoritmos básicos a esos elementos. Y también cómo se implementan en los diferentes dispositivos. Por ejemplo, lo primero que lo primero que nos vamos a aprender a trabajar con el simulador del Factory, que ahí les dejé ya los links en la plataforma, los mismos links que vimos ayer, para que descarguen lo de Siemens y todo. Y allí vamos a aprender a implementar los controladores en los PLC, ¿sí? Controladores continuos con sus librerías, etcétera. El otro semestre vamos a ver cómo se implementan de forma digital en los PLC. Cuando estemos en laboratorio, vamos a ver cómo se implementa en el sistema de cómputo. Y el otro semestre vamos a ver cómo se implementa en un microcontrolador, posiblemente en el Arduino. Sí, pero ya pues por código hecho por nosotros. Sí, ya no con librerías ni nada. Entonces, y puede ser el mismo algoritmo, el mismo PID, y en las cuatro partes se implementan un poquito diferente. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a ver cómo es todo ese manejo. Bien, ¿preguntas? ¿Vamos bien? Bien, profe, bien. Perfecto. Unas pequeñas definiciones para tener en la mente. Y ya nos metemos de lleno en lo que es la UCLA típica. Definición, primero, un sistema. Este inclusive nosotros ya lo vimos el semestre pasado. Vamos a ver. Es un arreglo de componentes, es una regla de componentes que actúan conjuntamente para lograr cierto objetivo. La definición más básica que uno puede dar en cualquier lado. Este concepto de sistema se puede aplicar obviamente a fenómenos físicos, biológicos, económicos, sociales, a cualquier tipo de elemento que simplemente son componentes interrelacionados. Y eso está integrado absolutamente todo en el universo. ¿Sí? En el caso de los sistemas de control, son componentes físicos interconectados de forma que comandan dinámicamente un proceso o equipo. Ah, bueno, ahí ya muchísimo más explícito. ¿Sí? Componentes físicos. Ah, entonces que el PLC, que el actuador, que el sensor, ¿sí? Todas esas partes o equipos, ¿sí? Que se interconectan de cierta forma para comandar dinámicamente los procesos. Una definición bastante acertada de sistema de control. Ahora, todo eso va dirigido a controlar procesos. Pero entonces, ¿qué es un proceso? Es el desarrollo natural de un acontecimiento, caracterizado por una serie de eventos o cambios graduales, progresivamente continuos y que tienden a un resultado final. ¿Sí? Entonces tiene varias características. Primero, se caracteriza por una serie de eventos y cambios graduales. Todos esos elementos obviamente deben ser tomados o analizados desde la parte matemática para poder diseñar el algoritmo de control. ¿Sí? Cuánto tiempo cambia, valores y rangos,
cómo es su secuencia y mucho más, ¿sí? Donde dice progresivamente continuos. Ah, como son continuos, ya son dinámicos. Y si son dinámicos, ya es una forma de análisis mucho más fuerte para ese proceso. Dos cositas más, inclusive voy a cambiarles el orden. Sistema de control en lazo abierto. Entonces ya lo habíamos visto, pero se define literalmente como es un sistema de control en donde la salida no tiene efecto sobre la acción de control. La salida puede ser o no ser medida, pero esa medición no afecta al controlador. ¿Sí? Entonces, ya lo habíamos visto, son esos sistemas que nosotros le echamos la bendición para ver que funcionen bien, que uno confía, uno más o menos caracteriza, hace todo lo que uno aprendió en instrumentación, acondiciona la señal, amplifica, hace de todo para que el sistema intente funcionar lo mejor posible. Pero realmente la salida no tiene ningún efecto sobre las decisiones de la entrada. ¿Sí? Entonces, pues no es lo más eficiente, pero pues muchos sistemas son así. Por ejemplo, tenemos uno de los sistemas más importantes y son en lazo abierto, más precisos, uno de los sistemas más precisos y es en lazo abierto. De pronto ustedes lo han manejado. Es el motor paso a paso. La precisión de un motor paso a paso es increíble, es muy, muy alta. Sí, la precisión pues, es tan alta que es la que se usa en todos los dispositivos CNC. ¿Sí? Y ese sistema es en lazo abierto. Puesto que como es simplemente por pasos, él le dice uno lo programa y no le dice muévase 64, 80, 100 pasos, porque uno ya lo ha caracterizado y uno sabe en qué posición van a hacer esos 100 pasos. ¿Sí? Y el sistema no le interesa dónde llega, él simplemente se mueve 100 pasos. ¿Sí? Muy diferente a un servomotor. El servomotor si es un sistema de control realimentado. ¿Sí? Y literalmente nos dice, es aquel sistema de control que utiliza alguna relación entre la variable de salida y alguna variable de referencia como medida de control. Todo lo que vamos a hacer es en lazo cerrado. ¿Sí? Pero entonces, en lazo abierto, el paso a paso, en lazo cerrado, un servomotor. Ambos tienen una alta precisión, pero el servomotor, si por algún motivo se desfasa, él intenta rectificarse. ¿Sí? Si usted, pues no es lo mejor, ¿sí? ¿No? Y espero que no lo hagan. Si uno fuerza o forza, ¿cómo se dice? Si uno fuerza. Si uno forza, voy a dejarlo así, me disculpan si no se dice así, si uno forza el servo cuando está en una posición, le hace durísimo, bueno, pues durísimo no, si le hace pues con bastante fuerza y lo lleva a una posición diferente, cuando usted lo suelte, ¿él a dónde va a ir? Va a retornar a la posición donde uno la había indicado inicialmente, solito. Mejor dicho, él se va a autorreparar, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Mientras que el paso a paso, él se movió cierta cantidad de pasos, pero si usted lo forza, pues voy a decir, no sé si se dice así, si usted lo forza y le cambia la posición, él no se va a rectificar, él se queda en la última posición donde usted lo dejó, sino que mecánicamente es tan robusto que pues hacerle ese cambio, forzarlo, pues es un poco más complicado. Sin embargo, el que lo quiera mover, mueve el paso a paso. ¿Sí? ¿Entendido hasta Profe, allí, señor? el paso a paso es brushless. No, Es no, sin escoger. no. Creo, pucha, es que creo que hay de ambos, pero me entra la duda. Pero creo que los más comunes no son brushless. Pero hay unos paso a paso de alta velocidad. Pero uy, esos son carísimos, creo que esos son brushless, pero creo que el común, el básico, el que está en impresoras, los pequeñitos de la CNC, creo que no lo son. Ah, listo, profe. Pero me entra la Entonces, duda, Juancho, qué pena, realmente tocaría mirar porque no. oye, Creo que mira que pues, he buscado y no he encontrado pues mucha información si son brushless o no. no, pero creo que la mayoría, los más comunes no lo son.
pero creo que hay unos súper brutales. No, yo creo que esos sí eran brushless porque son de alta velocidad, alta eficiencia y todo para unos sistemas de control para, ¿cómo se llama? Para péndulos invertidos. Por ahí lo vi en algunas cositas, uf, pero sí son impresionantemente brutales. Que esos sí son brushless, Ah, pero listo, no, profe. Muchas gracias. sin confirmación. Listo. Y llegamos finalmente al primer tema bueno, al segundo, lo primero era como esa introducción, sino al sistema de bucla típica análoga, ¿sí? Esta bucla típica es la forma como nosotros vamos a seguir montando todos los sistemas de control. Esta es la misma forma como montaron en algún momento sus proyectos de automatización. Así el proyecto teórico, que ustedes tengan que la columna, que el reactor, que la caldera, en fin. Y yo les decía, siempre tiene que ser la misma forma. Del proceso conectan un transmisor. El transmisor obviamente tiene que ir al controlador. Y el controlador a la válvula o al actuador, ¿sí? Y si requieren adaptarla, deben ponerle un IP de corriente a presión, si es una válvula neumática o hidráulica, ¿sí? Entonces, en ese momento, digamos que fue más informativo y ustedes lo hicieron de esa forma. Si ustedes en ese momento se abren esos planos o algo, van a tener este tipo de montaje, ¿sí? O esta representación. Esos sistemas finalmente se llevan a esto que está en pantalla. Esta es la señal o la representación básica de los sistemas de control, análogos. Cuando ya se vuelven digitales, el controlador tiene unos elementos adicionales, ¿sí? Y nos dice que el control reglamentado es una operación que tiende a mantener una relación prescrita de una variable de un sistema con otra, comparando estas funciones y usando sus diferencias como medio de control. Es decir, yo quiero el mismo motor a 800 RPM, esa es mi señal de referencia, y a la salida están 600. Ah, ¿es un error de cuánto? De 200 RPM. Entonces, el algoritmo usa esos 200 como insumo para hacer más cálculos y llevar el sistema a 800. Cuando el sistema está en lo que uno desea, ya uno puede decir el sistema está controlado, ¿sí? Entonces, es esa relación entre la salida, entre lo que está saliendo actualmente y lo que yo deseo, ¿sí? Y esa relación es la que se usa para el algoritmo. ¿Qué tiene? Tiene 3 equipos, bueno, 4 equipos si vemos la planta como un equipo. Tiene 3 equipos y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 señales. Claro que aquí me falta una. Ve, acabo de caer en cuenta que falta una. Como yo siempre hago esta esquinita en el tablero, no había notado que no estaba. Y 7 señales. Entonces, cuatro elementos o equipos y 7 señales. Primero, el compensador. Por compensador es el que hace el algoritmo, que conjunto con esta bolita, que es el comparador que hace la comparación literalmente entre la señal de referencia y lo que viene del sensor. Sí, es el que me compara lo que yo quiero con dónde está actualmente. Es el comparador. Y unidos, el comparador y el compensador hacen lo que se llama el controlador. ¿Sí? Adicionalmente está obviamente el actuador, que es el que genera los cambios en el proceso. Está la planta, físicamente el equipo que se quiere controlar, y el elemento de retroalimentación, que puede ser un sensor básico hasta un transmisor industrial. Y tiene ciertas señales. La entrada de referencia, y lo estoy viendo rápido porque ya las vamos a definir acá más adelante. La entrada de referencia, que es a donde uno quiere llevar el sistema. ¿Sí? Lo que uno desea, el valor que uno desea, que uno quiere donde esté. La señal de error, que es la diferencia matemática entre lo que yo quiero y la señal que está enviando el sensor, es decir, dónde está el sistema en este momento. Obviamente, cuando uno pone un sensor, dependerá si tiene un poquito de ruido, si tiene unas cositas, puede que no esté tomando perfectamente la señal de salida, pero por lo menos es una referencia de comparación. Vamos a tener
eh, una señal de control, que es la salida de lo que se calcula con el algoritmo. Vamos a tener una variable manipulada, que es la salida del actuador. ¿Sí? Variable manipulada, salida del actuador. Mientras que la salida controlada es la salida del proceso. ¿Sí? Son dos diferentes, son dos magnitudes diferentes. Variable manipulada, la que sale del actuador. Salida controlada, la que sale del proceso. Ahorita vamos a hacer dos ejemplitos muy distintos de eso. Señor, por ahí alguien iba a preguntar. Sí, por ejemplo, pues como en este caso variable manipulada, digamos, para aumentar la temperatura, la variable podría ser abrir un cosito para que entre más carbón y aumente la temperatura o algo así. Que Tal cual, realmente tal cual. no tiene que ser directamente el, el proceso que queremos, pues. Tal cual. Por ejemplo, teniendo eso en mente, voy a hacer dos dibujitos aquí bien rápidos. Sí, voy a hacer dos. Profe, Señor, ¿lo puede volver un momentico? Yo le tomo una foto mientras usted va haciendo y yo copio el dibujito. sí, señor, claro que pues, las diapositivas ya están ahí en la plataforma. Si quiere, pues Ah, listo, gracias. ¿Sí? Listo. Ya se lo pongo de todas formas. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a controlar este tanque y esta caldera. ¿Sí? Vamos a controlar qué. Por ejemplo, en el primero, en el tanque, vamos a controlar el nivel del agua. Sí, obviamente este es dinámico, entonces realmente tienes acá la apertura, una apertura acá. ¿Sí? Vamos a controlar el nivel del agua. Entonces, si vamos a controlar el nivel del agua, nivel es la señal controlada. Nivel, ¿sí? Según esto es la salida controlada o variable controlada. ¿Sí? Nivel, salida o variable controlada. ¿Sí? Eso es lo que queremos controlar. ¿Qué pasa? Para nosotros controlar, entonces necesitamos un sensorcito, digamos que por acá tenemos un sensor, ese sensor se habla con el controlador, ¿sí? Entonces será un LC, controlador de nivel, y ese controlador le va a escribir a un actuador, ¿sí? Ese actuador, digamos que es una válvula, y entonces esa válvula dejará ingresar más o menos caudal. Sí, celebre lo curramba que gol del Bayern otra vez. Listo. Entonces tenemos acá. Nosotros queremos controlar el nivel de este tanque. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Entonces, bueno, entonces tenemos un lazo de control con un sensorcito acá, cualquiera, un transmisor por sonar, un transmisor infrarrojo, un transmisor por radar, por sonda, por lo que sea. ¿Sí? Le escribe a un controlador donde nos hacemos un algoritmo y la salida o la señal de control modifica esta válvula. ¿Sí? Dependiendo lo que se requiere acá, la válvula dejará pasar más o menos caudal. Y eso dependerá del ángulo de apertura de la válvula. Entonces, uno puede hablar de la variable, de que la variable manipulada, si la variable controlada es nivel, entonces la variable manipulada pueden ser dos. Y uno puede hablar en cualquiera de los dos términos. Uno, es el flujo o cantidad de caudal. ¿Sí? Es decir, para controlar nivel, manipulamos flujo en términos de proceso. O lo siguiente que usted puede decir es en términos de el sistema, es decir, ángulo de apertura. Cualquiera de esos dos sería la variable manipulada. ¿Sí? Para controlar nivel, debemos manipular flujo o manipular el ángulo de apertura de la válvula, como lo quieran llamar. ¿Sí? Vamos a ver mismo, entonces, otro sistemita acá, caldera. ¿Sí? Digamos que esa caldera, claro que va a ser que lo mismo. Iba a controlarla por gas. Pero bueno, sí, controlémosla.
Entonces tenemos, por ejemplo, acá un sensorcito, un sensor de temperatura, una termocupla. Esa termocupla le envía datos a un controlador, que sería un TC, ¿sí? Y ese TC va a enviarle señal a una válvula para que deje pasar más o menos gas. Sí, por acá viene gas natural, por ejemplo. Bien, obviamente internamente está el quemador o puede ser aquí en la parte inferior donde ustedes quieran ponerlo, ¿sí? Entonces, para controlar, entonces ahí cuál sería la variable controlada. Entonces, Temperatura. Profe, variable controlada será temperatura, ¿sí? Será temperatura. ¿Y cuál será la variable manipulada? Flujo de gas. Correcto. Exactamente, flujo de gas o cantidad de gas, caudal de gas, ¿sí? O también podemos hablar en términos de ángulo de apertura también de la válvula, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia, pero gigantesca, entre la variable manipulada y la variable controlada. ¿Sí la notan? ¿Sí caen sí se nota bien la diferencia? ¿Entendido? sí, profe. Sí, profe. Sí, tampoco es que sea tan complicado, pero a veces en los nombres pueden enredar. ¿Sí? Variable manipulada o salida, variable manipulada y salida controlada o variable controlada. Si no le digo, es que pueden enredar y me meten enredada. Listo, entonces retornamos acá. A la planta le pueden entrar lo que se llaman las perturbaciones o disturbios. Sí, en español más conocido como perturbaciones, pero viene de la traducción de disturbance, sí, que son los disturbios, las perturbaciones. Simplemente son señales externas que afectan al sistema. Aquí está de forma genérica con un solo disturbio directo a la planta, pero realmente puede ser a la entrada o a la salida de la planta. ¿Sí? Entonces en el laboratorio, por ejemplo, los que van a hacer túnel de viento, entonces yo les puedo tapar la entrada de aire o la salida de aire. Es decir, voy a hacer una perturbación a la entrada o a la salida. O a los que tengan la placa ventilador, por ejemplo, yo le puedo dar un golpe a la tapa, ¿sí? Una perturbación a la salida, o puedo hacerle algo al motor para que sea perturbación a la entrada, o taparle el aire o alguna vaina, ¿sí? Pero entonces aquí se generalizan como simplemente disturbio. Disturbio, perturbación puede ser a la entrada o a la salida. Y finalmente, una señal de realimentación, que es esta vez que es la señal eléctrica del elemento de medida, ¿sí? Que simplemente es una traducción proporcional de la magnitud de la variable medida. ¿Sí? Entonces, si es temperatura, entonces va a ser un voltaje proporcional a la temperatura. Si es un flujo, entonces será un voltaje proporcional a ese flujo, etc. Aquí falta un elemento que cuando hagamos ahorita el ejemplito, vamos a notar, es el ruido, ¿sí? Es una señal de ruido. Incluso yo voy a modificar esto, los pongo ahí y vuelvo y le subo esta diapositiva totalmente actualizada y con el ruido. Ese ruido es totalmente inherente al sensor, más no al proceso. ¿Sí? Ustedes saben que dependiendo el tipo de sensor, pues puede ser más ruidoso que otros. Entonces se requerirá pues una etapa de filtrado, en fin. Pero ese ruido obviamente dependerá única y exclusivamente del sensor y afectará un poquito la medida correcta pues, del sistema como tal. Entonces tenemos ciertas definiciones. Primero el controlador, pues es un equipo, ¿sí? Pero como tal, tomándola acá de la bucla, es el compensador más el comparador. Entonces dice, el comparador genera la señal de error.
¿sí? Es decir, resta literalmente la entrada de referencia, ¿sí? Lo que yo deseo con lo que está llegando del sensor, que representa la salida del sistema. Entonces la compara y genera la señal de error. Y basado en ese error, ¿sí? Y a partir de ese error, el compensador define la señal de control apropiada para compensar las deficiencias de desempeño del sistema, ¿sí? Entonces, el motor lo queremos 800 y está a 600. Ah, bueno, un error de 200 RPM. Y el compensador toma la decisión de aplicarle mayor voltaje, ¿sí? Para que el motor vaya más rápido. Elementos como ese, ¿sí? Vamos con el actuador. Actuador o elemento final de control. Es el que adecua los niveles de potencia entre la señal de control y la variable manipulada. Es decir, si la variable tiene que ser flujo, por decirlo, entonces el actuador debe manipularse para adecuar que la señal de control que viene eléctrica, ¿sí? 0 a 10 voltios, 420 miliamperios, realmente representen una cantidad proporcional de flujo caudal. Aquí se da por sobreentendido que el preaccionador y el actuador son un solo equipo, ¿sí? Aquí en esta bucla ustedes notan pues que no hay preaccionador, sino que ellos suponen preaccionador y actuador como si fuera una sola unidad. Bien, al igual que el comparador y el controlador. Gol del Bayern. No, Una pero les van a dar sopa. una pela. O parece que están Profe, mandando contra el Quindío. Eva, profe, qué pena, me recuerda por favor el, cuál es el preaccionador. el preaccionador es el que adecua, el que adapta y amplifica la señal del controlador para que el actuador lo comprenda. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un pistón, como decía ahorita creo que Juancho, o Santi, si tenemos un pistón neumático y el controlador envía una señal de 0 a 24 voltios, pues usted le envía esos 24 voltios a un pistón neumático, pues no le va a hacer ni cosquillas. Se Ah, requiere el convertir. equipo intermedio, exacto, que adapte la señal de control, es decir, esa señal eléctrica, y la modifique o amplifique, o sea, para que el actuador lo entienda. En ese caso, para convertirlo en aire. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el fraccionador. Y también les doy el ejemplito del motor bifásico. Motor bifásico 220 en alterna. Para controlar ese, vamos a sacar una señal de 0 a 10 voltios del PLC en DC. Es decir, si usted le manda 0 a 10 voltios a ese motor, no le da ni cosquillas. ¿Sí? Entonces necesitamos el equipo intermedio, que es el variador de frecuencia, ¿sí? O variador de velocidad, pues, para que ese variador adapte esos 0 a 10 voltios a la salida de 0 a 220 voltios. ¿Bien? Listo, profe, muchas gracias. Entonces acá esta representación comprende que el actuador y el preaccionador realmente es un solo equipo. ¿Bien? Perturbaciones o disturbios. Una perturbación es algún suceso que afecta adversamente el desarrollo de algún proceso. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se le denomina perturbación interna, caso contrario, perturbación externa, ¿sí? O a la entrada o a la salida, como lo queramos ver. Las perturbaciones pueden ser golpes, pueden ser cambios medioambientales, ¿sí? Por ejemplo, si usted está midiendo temperatura en el proceso, pero por fuera llega un viento muy fuerte que realmente afecte la medición, eso va a ser una perturbación. También se caracterizan porque deben ser momentáneas. Si una perturbación es constante en el tiempo, ya debe ser parte del modelo del sistema, ¿sí? Porque pues ya no es una perturbación. Un golpe constante, no, pues como que un golpe constante, eso ya es parte del problema pues, del equipo como tal. Por decir un pequeño ejemplo, ¿sí? La planta. Es todo el conjunto de piezas de una maquinaria que tiene por objetivo realizar cierta actividad en conjunto. En sistemas de control por planta se entiende el sistema que se quiere controlar.
Es decir, la máquina o el proceso, la caldera, la columna, el péndulo invertido, el levitador magnético, el sistema, el equipo como tal, ¿sí? La máquina. Bien. Elemento de realimentación o retroalimentación. Son los dispositivos que permiten medir la señal de salida y entregar un valor de magnitud apropiada para el comparador, ¿sí? Entonces, si es eléctrica o si es neumática o si son datos por comunicación, ¿sí? Que sea un sensor Ethernet, por decirlo de alguna manera, entonces va a adaptarla, ¿sí? Para que se pueda comparar. Puede incluir sensores, es decir, los captadores de señal, transductores, los adecuadores o transmisores de señal. Y ya los industriales adaptados de 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios. Entonces, son todos los sensores. ¿Sí? Entrada o referencia. Ese es el set point. Es un estímulo del sistema que corresponde al valor deseado de la salida, también denominada set point. Entonces, eso es lo que uno quiere. Entonces, por ejemplo, que el tanque de nivel. Yo lo quiero a 20 centímetros de altura. Listo, nivel 20 centímetros. No, que yo lo quiero a 70. Entonces, 70 es su nueva referencia. ¿Sí? La señal de realimentación es la señal medida de la planta. Esta señal, es decir, que es la que sale del sensor. Señal de realimentación es la que sale del sensor. Y es, pues, obviamente la que se mide a la salida de la planta o en la variable controlada. El error, literalmente o matemáticamente, es la diferencia entre la referencia y la salida, entre lo que se quiere y lo que se tiene, ¿sí? A lo que está llegando en la salida del sistema. Señal de control es la señal de salida del controlador. Es decir, después de que ustedes hacen el algoritmo de control, esa es la que se calcula. Por ejemplo, un PID es después de hacer la integración y la derivada del error, es ese valor que entrega. Salida o variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla, y puede ser diferente a la especificada, ¿sí? Es decir, a la que vemos aquí en la referencia. Obviamente, ¿cuál es el caso ideal? Que la salida controlada, la salida o variable controlada, tenga el mismo valor que el set point, ¿sí? Entonces, en el momento, el sistema estará totalmente controlado. Y variable manipulada es la variable que se modifica con el fin de afectar la variable controlada. Entonces, lo que les decía ahorita, para controlar nivel, se modifica caudal, para controlar temperatura, se modifica la cantidad de gas. ¿Sí? Todo esto, todo el cuento, esta bucla típica, sistemas de control realimentado, todos esos elementos que han realizado o han llegado, pues, con la investigación y actualización permanente, pues técnicas y tecnologías de control, tanto de mando como de regulación, ¿sí? Técnicas y tecnologías de actuación, entonces ya hay actuadores inteligentes, hay actuadores que tienen toda la tecnología y los protocolos industriales, inclusive internamente hay actuadores que ya tienen un PID interno, entonces usted necesita un PLC. Si el sistema es básico, usted puede retroalimentar directamente a la válvula e internamente hará el algoritmo PID. ¿Sí? Han permitido mayor conocimiento de los procesos, ¿sí? De todos los procesos, tanto químicos, mecánicos, eléctricos, técnica y tecnologías de instrumentación. También, pues, imaginen ya toda la tecnología tan avanzada que hay en la parte de transmisores industriales, ¿sí? Ustedes cuando están en la automatización, vieron, por ejemplo, que flujo. Entonces que por Coriolis, que magnéticos, porque me están olvidando todos los nombres. Tecnología tipo Vortex. Entonces ya hay una cantidad de desarrollos increíbles. Y obviamente técnica y tecnologías de comunicación, hablando ya de los protocolos. Entonces ya hay protocolos, entonces nosotros ya vimos que el protocolo es Profinet, hay unos como Profibus, DeviceNet y un poco de cosas para transmitir los datos de los lazos de control. Entonces ya todo esto permite realizar
una bucla típica y unos algoritmos de control bastante, digamos, avanzados tecnológicamente. Ahora, vamos a ver un buen ejemplito, pero ya hoy no. Sí, ya se nos fue el tiempo. Entonces vamos a hacerlo la próxima clase, ya un ejemplito completo de bucla típica. Bueno, realmente vamos a hacer dos. Uno como introductorio y otro vamos a hacer el primer punto del tallercito. Si quieren van chismoseando el tallercito que ya está en la plataforma. Si no, de todas formas nos vemos el día martes. Por favor les pido con todo lo de Siemens ya descargado, ¿sí? Para que lo empecemos a instalar. Los links están ahí en la plataforma. Bien, entonces, si requieren que los pasen, también pues, les doy la dirección de mi casa y yo los paso aquí en la, en el disco duro. Pero lo que necesiten, me dicen, si no pueden descargarlos de la plataforma. Muchachos, tengan una buena semana y un buen fin de semana. Listo, Listo, profe, profe. muchas gracias. Que la vea Luego, muy bien. Hasta luego, ya, profe. Listo, muchachos. Que estén muy bien. Hasta que lo luego. guarde. Muchas Bien, gracias. gracias. Vamos hablando. Me cuidan. Entonces por la noche le arrimo. De una, me escriben antesitos de caer.